Hola Eddie, ¿cómo vas? Hola, profe, ¿cómo va? Buenas tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien, bien? Bien, profe. Bien. Ah, bueno, me alegra. Bueno, entonces, ¿será que damos unos 2 minuticos más a ver si llega más gente? Vale, profe. Listo. ¿Sí? Ay, Sí, muchas señor. gracias. Gracias, Bueno. qué bueno.
Bueno, pues nada, no llegó nadie más, entonces pues arranquemos, ¿te parece? Vale, profe. Listo, qué bien, muchas gracias. Bueno, entonces, pues estamos en todo el tema de esos ítems que hay que tener presentes para la realización de la declaración de renta y sobre todo en el punto en el que estamos analizando cuáles fueron las principales modificaciones de la ley 2010 de 2019, que son esas modificaciones las que tenemos que implementar en esta declaración de renta de personas jurídicas. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues hablábamos de la sesión pasada de lo importante que resultaba ser todo el tema del RUT, porque pues digamos que esta resolución DIAN, la 114 del 2020, eh, tomó como base lo que fue la reexpedición de los códigos CIU que hizo el DANE. Y por esta razón, digamos que es importante revisar ese listado. ¿Para qué? Para poder verificar si nos reasignaron un nuevo código como actividad empresarial, ¿ok? Si tenemos de pronto que reportar ese cambio en el RUT. ¿Por qué? Porque digamos que esas son las actividades económicas que nosotros debemos diligenciar en los formularios 110, en el formulario 110 para personas jurídicas, 210 para personas naturales y 260 si es que somos del régimen simple. ¿Ok? Ahora, ¿qué efecto tiene esto? Pues digamos que en primera instancia, esa reexpedición de esos códigos CIU lo que hace es que le facilita a la DIAN realizar estudios de rentabilidad económica, pero por sectores. ¿Ok? Y digamos que por esa razón es que en el RUT aparecen opciones para registrar hasta 4 actividades diferentes con base en el mayor número de ingresos que va obteniendo, pues digamos que ahí va colocando cuál es la primera actividad económica, cuál es la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que cabe la posibilidad que la actividad que tenía como segunda para este año va a ser la tercera, ¿sí? De pronto la que era la cuarta para este año queda como la primera porque de pronto usted tuvo mayores ingresos y como fue un año atípico, ¿sí? Entonces se puede dar ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues digamos que por eso era que hacíamos énfasis en este tema del RUT y esta resolución, que pues básicamente esa resolución lo que hizo fue acogerse a los nuevos códigos CIU que emitió el DANE. Y esto tiene una trascendencia al interior de la DIAN. ¿Por qué? Porque con base en eso, la DIAN ya lo que hizo fue organizar a los contribuyentes por sectores y con base en eso los clasifica. Entonces dice, ok, ya el DANE me dio el código CIU para el sector de las pinturas. Entonces, la DIAN lo que hace es organiza todas las empresas por ese mismo código CIU a las que pertenecen al sector de las pinturas y comienza a determinar unas métricas orientadas a qué? Básicamente a mirar hasta dónde esas empresas tienen diferentes comportamientos. Por ejemplo, cuál es el nivel de costos y gastos en comparación a los ingresos. Y con base en eso, digamos que toma una decisión frente a aquellos que están reportando más costos y gastos, ¿sí? Es decir, que están pagando menos impuestos, o aquellos que están registrando menos costos y gastos. Y eso, esas entidades que se salen de ese promedio, pues caen básicamente en una alertica que la DIAN le llama el RAP. ¿Y el RAP qué significa? Que es ese riesgo alto de visita. Entonces dice, se le subieron los costos y gastos, entonces vamos a ir a visitar a esta empresa porque hay algo raro ahí, ¿ok? Entonces va y le hace la visita, le pide documentos
y con base en eso, pues, la DIAN pues, va a tener más herramientas para poder determinar si alguien está evadiendo o no. ¿Listo? Eso básicamente desde este tema de la resolución DIAN 114 del 2020. ¿Listo? Ahora, hablábamos acerca de unas recomendaciones y ahí decíamos que la recomendación puntual para esto pues es básicamente buscar en el portal de la DIAN la cartilla instructiva en temas de grandes contribuyentes, todo lo que tiene que ver con el RUT, los nuevos códigos de actividades económicas, etcétera, y también pues no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, esa es como la lección, es decir, hay que actualizar el RUT, evitémonos sanciones como las contempladas en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario, en donde aparecen como 4 o 5 sanciones relacionadas con ese tema. ¿Listo? Entonces, por ahí pues ya finiquitamos ese tema. Y vamos a mirar en realidad cuáles fueron las principales modificaciones de la Ley 2010 del 2019 que vamos a tener que aplicar en la elaboración de esta declaración de renta de personas jurídicas para el año grabable del 2020. ¿Ok? Eh, entonces, básicamente acá, digamos que dentro de esas principales modificaciones, y reitero, soy enfático en eso, en que esas modificaciones de esa reforma tributaria, la ley 2010 del 2019, empezó a regir desde el 1 de enero del 2020, que es básicamente con la cual nosotros como personas jurídicas en el evento en que estemos asesorando una empresa o tengamos una empresa, ¿sí? Deberíamos presentar nuestras declaraciones de renta de personas jurídicas para el año grabable del 2020. ¿Listo? Entonces, básicamente, eh, la primera modificación pues hace referencia a lo que es la determinación de la renta bruta en enajenación de activos, bienes o prestación de servicios. Frente a este punto, digamos que resulta que esto se había convertido en una costumbre que pertenecía a esa idiosincrasia de nosotros los colombianos, y era la de negociar un bien, por ejemplo, un edificio, una casa, un apartamento, pongámosle a eso un valor, pongámosle que eso nos costaba 700 millones, y a eso digamos que el negocio que hacíamos con la persona era básicamente orientado a disminuir el monto por el cual íbamos a hacer la escritura pública. Entonces, si ese bien costaba 700 millones, pues posiblemente lo que nosotros hacíamos era decirle a la persona, mire, escriturémoslo por 200 millones, ¿sí? Y por debajo, pues yo le doy los otros 500, ¿ok? Así como suena olímpico, así era como se hacía. Entonces, el gobierno, ¿qué hizo? Se dio cuenta de ese tipo de actividades y con el ánimo de limitar ese tipo de prácticas, ¿qué hizo? Pues determinó la renta bruta en la enajenación de esos activos y también fijó un valor comercial para las operaciones de bienes y servicios, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que el término enajenar significa vender, pero también significa donar, regalar o permutar. ¿Listo? Hay que tener eso presente porque solamente, digamos que muchas veces lo encasillamos solamente en el tema de la venta, pero también sirve para cuando son temas de donaciones, regalos o permutas. ¿Listo? El segundo aspecto, digamos que está orientado a todo el tema de las deducciones. Esa es otra modificación que tiene que ver con esta reforma tributaria y está orientado a todo el tema de las deducciones, como la contribución a la educación de empleados. Esa es una deducción que se puede contemplar. La deducción del primer empleo, ¿sí? La deducción de impuestos pagados, la deducción por intereses y para eso el método de la subcapitalización que está contemplado dentro del artículo 118, raya 1 del Estatuto Tributario. Eh, Otra deducción que hay muy importante dentro de esa reforma tributaria es la cartera de las IPS que han sido intervenidas por el gobierno. ¿Okay? Entonces hay que mirar con exactitud qué deducciones son las que yo puedo acogerme y esas deducciones básicamente están ahí en el artículo 118, parágrafo 1 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Habrá que mirarlo para ver si alguna de esas nos podemos acoger. Y la otra modificación que tuvo sustancial
fue básicamente desde el punto de vista del procedimiento tributario. En este aspecto, digamos que también hubo cambios, como lo que tiene que ver con lo que es la renta presuntiva, ¿sí? Las tarifas, ya que para el año 2020 aplica la tarifa del 32%, ¿sí? O sea, ha venido disminuyendo y se pensaba que iba a seguir disminuyendo para el 2022, etcétera, etcétera. Pero con esta nueva reforma tributaria lo que hicieron ahora es proponer que la suban al 35%. ¿Ok? Eh, digamos que también hubo modificaciones desde el punto de vista del procedimiento tributario en temas de descuentos tributarios. Ahí también hubo modificaciones, por ejemplo, el artículo 259, parágrafo 2 del Estatuto Tributario. Ahí este artículo contiene los únicos descuentos mm, tributarios que serían aplicables para este año gravable del 2020. ¿Listo? Hubo también cambios en la declaración de activos en el exterior, porque siempre que se tenga un activo en el exterior del tipo que sea, ¿sí? Puede ser efectivo, pueden ser acciones, puede ser bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Hay que presentar la declaración de activos en el exterior, ¿sí? Otro aspecto también es el beneficio de auditoría. Ese es otro muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el contribuyente puede solicitar la auditoría a su declaración de renta del 2019, por ejemplo. ¿Para qué? Para ajustar lo que haya que ajustar, ¿sí? Corregirla y pagar lo que hacía falta o aquello que él sabía que estaba mal. Entonces lo ajustó y lo corrigió. Y de esa manera va a poder aplicar ese beneficio de auditoría para el año gravable del 2020 y eso representa un buen monto. Otro cambio que hubo fue frente a todo el tema de los dividendos. ¿Ok? Entonces, digamos que esto es como la columna vertebral de las modificaciones que tuvo esa ley 2010 del 2019. ¿Listo? Ahora, hay que ver esto también desde el punto de vista del marco conceptual de la conciliación contable y fiscal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que esto es lo que deberíamos trabajar inicialmente. A esto es a lo que le debemos pegar, porque básicamente el tema de la conciliación contable y fiscal es la que nos va a permitir llevarnos las cifras correctas a nuestro formulario 110 para poder hacer la declaración de renta. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que partir del hecho que ya tenemos esa conciliación contable y fiscal, ¿ok? Para poder hacer esta declaración. Entonces, digamos que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque yo debo llevar a la declaración, son las bases fiscales y no las contables. Ahora, otra cosa es que esas bases fiscales en algún momento puedan llegar a coincidir con las contables. ¿Sí? Pues vaya y venga, no habría problema. Pero previamente, y como estamos hablando de una persona jurídica, debemos surtir todo el proceso de esa conciliación. ¿Ok? Entonces, Profe, perdón, una pregunta. ay, dime. Buenas tardes. Hola, buenas O tardes. sea, ¿qué alternativa tendría el contribuyente para presentar su declaración? ¿Qué alternativa? ¿En qué caso? Sí, Disculpa. pues en este caso, sí. Si está pagando el 32% y se supone que ellos en este momento están presentando su declaración, ¿m? y ellos van a pasar al 35%, ¿cómo harían? ¿Tendrían que pagar sobre el 35 en este momento o sobre el No, 32? no. Digamos que ahorita la ley que está vigente es la 2010 del Sí. 2019. Y esa ley dice que en esa ley aparece una disminución en la tasa nominal de renta. Entonces arrancaba primero con el 33%, luego la bajaban al año gravable del 2020, la tasa es del 32%. Se supone que para el año 2021, de acuerdo a la ley 2010 de 2019, la tasa para el año gravable del 2021 baja al Es el 31% 30. y así sucesivamente. Pero como ya van a sacar una nueva reforma tributaria, pues uno deduce que eso se va a caer, ¿sí? Que ellos y además como la propuesta es, bueno, se cayó la reforma tributaria de Carrasquilla porque le íbamos a cobrar, es decir, íbamos a cargar le íbamos a trasladar toda la carga tributaria a la clase media de las personas naturales, y como no se aguantaron, entonces los industriales dijeron, no, tranquilo, cóbrenos a nosotros si quiere el 35%, que nosotros lo pagamos,
y nos evitamos este inconveniente social. ¿Listo? Entonces, dentro de esta reforma tributaria que está en discusión todavía, se está proponiendo que la tasa nominal que hoy para el año gravable del 2020 está en el 32%, se suba al 35%, pero rige para el periodo, para el año gravable del 2021 en adelante. ¿Ok? Falta ver qué trae esa reforma tributaria, ¿sí? Falta ver qué más, si es que esa tarifa la van a mantener o luego empezarán para el año gravable del 2022 la van disminuyendo, porque pues digamos que eso es bueno. Colombia tiene una tarifa muy elevada, estamos al nivel de Francia y digamos que no tenemos la economía de Francia, pero cobramos impuestos como si fuéramos Francia. Entonces, eso desestimula en gran medida la inversión extranjera. Entonces, si usted es un inversionista y tiene una buena platica para venir a invertir y dice, Colombia, ¿cuánto hay que pagar de renta en Colombia? No, para el 2020 fue el 32 y para el 2021 sube al 35. Miércoles, pero ¿cómo así? Y uno mira las tasas en Estados Unidos, es del 21%, ¿sí? En Uruguay es como del 22%. Entonces usted comienza a mirar otros países porque definitivamente con Colombia no se puede, ¿sí? Es triste decirlo, pero yo confío No es en un que buen país para invertir. no, para nada, no genera, bueno, y aparte, bueno, por un lado la tarifa es muy alta, por otro, la inestabilidad política. Es decir, aquí con todo el tema de las manifestaciones, con todo ese tipo de cosas y la corrupción, pues esto se vive cayendo. Sacaron al ministro de Hacienda, eso manda un mal mensaje para el mundo porque dicen, uy, si tumbaron al ministro de Hacienda, entonces imagínense esa recocha en la que deben estar. Entonces, eso no es sano, no es una política bien definida y yo creo que por ese lado, pues yo confiaría en que esta reforma tributaria que van a sacar, que eso no es sino un pañito de agua tibia tirando a fría, porque eso no resuelve en realidad un problema estructural, simplemente lo que está haciendo es eh, poniendo pañitos de agua tibia a un gran problema que hay. Entonces, desde ese punto de vista, el tema yo lo veo crítico. Va a venir otra reforma tributaria, tiene que hacerlo, pero eso ya va a ser para el nuevo gobierno. Como ya va de salida y como los gobiernos simplemente se proyectan a 4 años, miran qué tanto les conviene y imagínense, y sí, o sea, hasta mal planificadores son, porque se supone que llegan con una reforma tributaria debajo del brazo, porque eso es política de todos, llegan con una reforma tributaria debajo del brazo y no viene bien proyectada, tan mal es que al siguiente año les toca hacer otra, porque se encuentran con una realidad totalmente diferente y los hace cambiar de decisión. Entonces, el tema es bien complejo. Colombia tiene muchos problemas. Eh, no sé quién está en capacidad ahorita de arreglar este platanal, porque el tema cada vez se vuelve más complejo y más difícil de tener una solución al corto plazo. Pero sí, básicamente la respuesta es, lo que está vigente ahorita es la tarifa del 32% para el año grabable del 2020. Pensar en que va a seguir disminuyendo para el año 2021, pues es una utopía porque ya está en camino una nueva reforma tributaria que trae una tarifa mayor a la del 32%. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a mirar este tema del marco conceptual de la conciliación contable y fiscal desde el escenario contable. Digamos que esa conciliación contable, eh, digamos que lo primero que hay que hacer, hay que realizar una conciliación contable. Entonces, digamos que en esa parte contable, nosotros tenemos una contabilidad y una contabilidad bajo estándares internacionales, en donde ¿qué? En donde manejamos el devengo. ¿Ok? ¿Qué es eso el devengo? Es reconocer los hechos económicos en el punto y en el momento en el cual sucede. Eso es devengo. ¿Listo? Pero no es la única conciliación que tenemos que hacer. También tenemos que hacer una conciliación fiscal. ¿Ok? Y desde esa parte fiscal, ¿qué se tiene? Pues sucede que el estatuto tributario determinó que también van a utilizar el devengo. Y eso está en el artículo 21, raya 1 del estatuto tributario. Y digamos que bajo ese artículo, lo que hizo la autoridad fiscal
fue ingresar el nuevo marco técnico normativo contable. Y pues claro, cuando uno escucha eso, uno dice, miércoles, estos manes van a alinear la parte contable con la parte tributaria. Y eso sería buenísimo. Pero entonces cuando usted se pone a mirar con detenimiento, digamos que eso no pasó. ¿Sí? El gobierno nos dijo que, mira, no te emociones, eso todavía no va a pasar, esto es apenas un primer acercamiento, pero todavía no es, ¿ok? Entonces no se me emocionen. Yo como gobierno pues, he creado unas excepciones, dice el gobierno. Yo gobierno, he creado unas excepciones en los ingresos, he creado unas excepciones en los costos, en los gastos, en los activos, en los pasivos, en fin. Entonces, ¿esto qué hace? Se preguntará usted. Pues, como lo indicábamos anteriormente, tenemos unas diferencias entre lo contable y lo fiscal, ¿sí? Que hay que tener perfectamente claras. ¿Para qué? Por un lado, definirlas, porque nos va a llegar el vencimiento y no tenemos nada. Entonces, hay que aclarar realmente cómo vamos a hacer esa conciliación, porque evidentemente la disparidad que todavía existe entre lo contable y lo fiscal es muy grande. ¿Listo? Entonces, partiendo de este hecho, vamos a mirar lo siguiente. Digamos que para poder hacer esa conciliación entre lo contable y lo fiscal, existe, digamos que ahí el gobierno nacional creó el famoso formulario 2516, en donde básicamente, digamos que tenemos que hacer, hacer el reporte de esa conciliación que hemos hecho. Básicamente, el 2516 es un formulario, tal cual, ¿sí? En donde básicamente vamos a reflejar las diferencias que encontremos en esa conciliación entre lo contable y lo fiscal. ¿Listo? Ese formulario 2516 responde a un formato que creó el gobierno y que se compone de dos elementos específicos. El primero de ellos es el control de detalle, ¿sí? Este control de detalle, digamos, son esas cuentas de orden que, a pesar que mucha gente dice que se acabaron y que ya no existen en las normas internacionales, usted las puede seguir manejando, ¿sí? Usted las puede manejar en su PUC. ¿Por qué? Recuerde que el PUC es suyo, ¿sí? El PUC no entró en la norma internacional para nada, ¿sí? Por lo tanto, usted puede manejar la cuenta 41, usted puede manejar la cuenta 42, etcétera, etcétera. Eso es su situación, ¿sí? Usted puede tener ese PUC con gran cantidad de cuentas, pero lo importante es que usted tenga presente que lo que cambió con la implementación del estándar internacional fue la presentación de los estados financieros. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. El otro, digamos que la otra sección que compone ese formulario 2516 es la sección para calcular el impuesto corriente. Entonces, digamos que cuando realizamos la conciliación entre lo contable y lo fiscal, debemos calcular el impuesto corriente. ¿Y lo calculo con base en qué? Con base en la renta líquida gravable. Pero resulta que en la tributaria, el impuesto corriente termina siendo mi principal aliado. ¿Por qué? Porque me voy a la parte fiscal y le digo, venga, ¿cómo usted calcula el impuesto de renta? Y la respuesta que me da es que lo calcula sobre la renta líquida gravable, que no es otra cosa más que el proceso o el resultado de seguir juiciosamente lo que especifica el artículo 26 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, ese artículo nos indica lo siguiente: hay que tomar los ingresos ordinarios, sumarle los ingresos extraordinarios, le restamos el ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional, y le restamos las devoluciones, rebajas y descuentos, y eso que nos da los ingresos netos. ¿Listo? Entonces, ahora, usted con esos ingresos netos, ¿qué hace? Pues sencillo, a esos ingresos netos le vamos a restar los costos. ¿Y eso qué nos da? La renta bruta. Pero ahí no termina. Seguimos haciendo la depuración. Entonces ya tengo una renta bruta. ¿Qué hago? Le resto las deducciones, que por ley tengo derecho. ¿Y eso qué me da? La renta bruta menos las deducciones me da la renta líquida. ¿Ok? Y a la renta líquida le resto lo que es la renta exenta. Y me queda la renta líquida gravable. ¿Ok? A esa renta líquida gravable
es básicamente a la que yo le voy a aplicar el porcentaje o la tarifa nominal del impuesto de renta, que en este caso es el 32% para el año gravable del 2020. ¿Ok? A esa renta líquida es a la que le aplico la tarifa, ¿sí? Y es con esa con la que tengo que crear el pasivo definitivo por concepto de renta, y así lo considera la DIAN en el concepto que emitió el concepto 13734 del año 2016, en donde nos dice, si usted me calcula el impuesto por pagar en la cuenta 2404, que es a donde llevamos la causación de ese impuesto, con base en lo que tiene en su contabilidad y no contempla lo que dice el artículo 26 del Estatuto Tributario, que es esto que acabamos de explicar aquí abajito, básicamente no se acepta la provisión en el pasivo ni en el gasto en la cuenta 54. O sea, eso que hizo, usted todavía no lo tiene depurado. Entonces, no se lo van a recibir. ¿Listo? Hay que tener mucha precaución con eso porque digamos que ahí hay muchas opciones de mejora. Ahora, a diferencia de lo fiscal, ¿qué más tengo que hacer en la contabilidad? Pues como ya tengo definidas las bases contables y las bases fiscales, tanto en activos como en pasivos, entonces debo definir el impuesto diferido. ¿Por qué debo definir el impuesto diferido? Porque este me nace entre las diferencias entre lo contable y lo fiscal, pero al nivel del activo y del pasivo. Ese es el que me genera las diferencias temporarias entre lo que tengo en la contabilidad, es decir, en mi activo y mi pasivo, y lo que voy a pasar en el formulario en el activo y pasivo, y que vimos allá en el cierre contable, y con base en eso es que calculo el impuesto diferido y allá me voy y establezco las diferencias temporarias. Es decir, les aplico la tarifa de acuerdo con lo que aparece en la NIF 12 y en la sección 27 de las NIF para pymes. ¿Y qué hago? Establezco el valor y luego entro a definir si es un impuesto diferido por cobrar, si es de pronto un impuesto diferido débito, si es un impuesto diferido por pagar, si es un impuesto diferido crédito o un impuesto diferido del pasivo, etc. Entonces, una vez he definido eso, entonces, ¿qué hago en lo contable? Lo que están haciendo la mayoría de las empresas es preparar sus estados financieros definitivos, consolidados. ¿Para qué? Para someterlos a inspección, para someterlos a examen y revisión de la revisoría fiscal o de las auditorías externas. ¿Para qué? Para luego presentarlos en las respectivas asambleas de socios. ¿Ok? Ahora, en la parte fiscal, después de haber calculado el impuesto, nos toca diligenciar el formulario de impuesto de renta 110. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras cifras depuradas y lo que hacemos es empezar a trasladar cifras al formulario 110. ¿Listo? Ahora, y continuando con este marco conceptual de la conciliación contable y fiscal, entonces, digamos lo siguiente, vamos a... ¿Qué pasó acá? Ah, listo. Entonces vamos a mirar lo que son las generalidades de la conciliación contable y fiscal. ¿Listo? Digamos que, según lo expuesto en el artículo 771 rayados del Estatuto Tributario y en la resolución DIAN 071 de 2019, lo primero que debemos hacer es diligenciar que el formulario 2516 y presentarlo antes que el formulario 110. ¿Okay? O sea, yo primero presento la conciliación contable y fiscal y luego si es que presento mi formulario 110, que es el de declaración de renta de personas jurídicas. Y este formulario, el 2516, es el que nos arroja la información. ¿Para qué? Para poder diligenciar el formulario 110. ¿Listo? Ahora, eso desde el punto de vista de la normatividad. Ahora, hay que tener en cuenta que todas las personas naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, esas personas están obligadas a presentar esa conciliación contable y fiscal siempre y cuando cumplan unos topes, que los explico más adelante, y también la deben presentar aquellos contribuyentes que voluntariamente decidan, que voluntariamente estén llevando contabilidad. Entonces, digamos que a nivel de obligados tenemos los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad en primera instancia. En segunda instancia, aquellos contribuyentes que voluntariamente
decidieron llevar contabilidad, ellos también se ven obligados, siempre y cuando cumplan los topes, que ya se los digo. Y en tercer lugar, aquellos contribuyentes que han sido designados por la DIAN. ¿Ok? Entonces, eso puede llegar a pasar. Ese grupo de obligados, estos tres, son los que deben presentar ese formulario 2516. ¿Ok? Por otra parte, los que están obligados a presentar la conciliación fiscal son aquellos contribuyentes que cumplan los siguientes topes, es decir, que tengan unos ingresos brutos en el año gravable, que para nuestro caso es el 2020, de 45.000 VTs. ¿Listo? O sea, si tiene unos ingresos brutos en el año gravable de 2020 y que son superiores a 45.000 VTs, usted debe presentar el formato de conciliación contable y fiscal, el 2516. Es decir, aquellos contribuyentes, liquidando estos 45.000 al valor de la VT, aquellos contribuyentes que tengan unos ingresos brutos para el año 2020 por valor de 1.602 millones de pesos, 1.602 millones 315 mil pesos. Y que para el 2021 tengan unos ingresos iguales o superiores a 1.633 millones 860 mil pesos. Ellos deben presentar la conciliación contable y fiscal. ¿Okay? Entonces, pues digamos que eso no es que sea si a usted le nace, si usted quiere, no, es si usted cumple con alguna de estas condiciones y además cumple con estos topes, usted debe presentar esa obligación. ¿Listo? Ahora, entonces empecemos por hablar de la famosa obligatoriedad del reporte de conciliación fiscal. ¿Listo? Digamos que hay que empezar por indicar que ese reporte de conciliación fiscal, básicamente corresponde al informe, pero digamos que es un informe consolidado de los saldos, tanto contables como fiscales, en donde se consolidan y se explican las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del estatuto tributario. Ahora, el reporte de conciliación fiscal básicamente lo componen los siguientes apartes. En primera instancia, una carátula, ¿sí? En segunda instancia, el estado de situación financiera. En tercera, el estado de resultados. En cuarto, el impuesto diferido. En quinto, los ingresos en facturación. En sexto lugar, los activos fijos. Y en séptimo, un resumen. Eso es lo que conforma ese reporte de conciliación fiscal. Entonces, ya hemos indicado que los contribuyentes que están obligados a practicar la conciliación fiscal son aquellos que están obligados a llevar contabilidad y que tienen unos ingresos iguales o superiores a 45.000 VTs. ¿Listo? Es decir, en ese rango puedo asegurar que caen todos los que conforman el grupo 1 y 2 de las NIF y tienen que desarrollar y presentar los 7 anexos. O sea, estos 7 punticos que hemos detallado acá, ellos los van a tener que diligenciar. ¿Listo? Ahora, los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad y pertenecen al grupo 3. ¿Qué es eso el grupo 3? El grupo 3 de las NIF. Entonces, digamos que en el grupo 3, estos son los que aplican las NIF, o sea, con una sola I, es decir, normas de información financiera, no tienen las normas internacionales de información financiera, solamente son normas de información financiera. Y hay que tener claridad que esas NIF no son normas internacionales, ¿ok? Básicamente, esas empresas del grupo 3, en el aspecto contable, se rigen básicamente por las disposiciones legales que están expuestas en el decreto reglamentario 2706 del 2012, que básicamente, ¿qué fue lo que hizo ese decreto? Adaptar, por no decir que copiar, el decreto 2649, es decir, que todo lo manejan al costo, pero se basa en las normas internacionales, es decir, contempla los principios de reconocimiento, contempla el principio de medición, el principio de presentación y el principio de revelación, y esos 4 elementos se contemplan para cada una de las cuentas, ¿ok? Entonces, nótese que
Si bien es cierto, es una contabilidad simplificada, es una contabilidad con miras a estándares internacionales. O sea, no está tan mal. ¿Listo? Entonces, esos contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad y que pertenecen al grupo 3, ¿sí? Y que tienen unos ingresos inferiores a 45.000 VTs, solo deben presentar los 3 primeros anexos, es decir, la carátula, el estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿Ok? ¿Qué es la carátula? Es básicamente en donde la DIAN le formula una serie de preguntas al contribuyente. El estado de situación financiera, pues le va a servir a la DIAN ¿para qué? Para conocer su patrimonio y el estado de resultados para conocer sus utilidades. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el, el procedimiento o el protocolo que hay que seguir para cumplir con este reporte de conciliación fiscal. ¿Listo? Eh, pero suponga el siguiente caso. Imagínense que yo le llevo la contabilidad a una persona que no es contribuyente, y aquí vamos a hablar específicamente de los no obligados a presentar ni preparar el 2516, es decir, el reporte de conciliación fiscal, contable y fiscal. Entonces, suponga que yo le llevo la contabilidad a un contribuyente, a una persona que no es contribuyente y no es declarante, es decir, que se rige por lo que dice el artículo 22 del Estatuto Tributario. En este grupo encontramos entidades como las asociaciones de municipios, ¿sí? Las entidades estatales y demás. Este tipo de personas que caen dentro de esta categoría no están obligados a presentar o a preparar el control de detalle, que es el que dice que lo puede manejar en Excel en cuentas de orden, ¿sí? Este tipo de personas tampoco tiene que presentar el reporte de conciliación fiscal en el 2516. O sea, estos no contribuyentes y no declarantes que se rigen por lo que dice el artículo 22 del Estatuto Tributario, ellos no están obligados ni a presentar ni a preparar el 2516. Suponga que le llevamos la contabilidad a una persona que no es contribuyente y sí declarante, que es lo que lo rige el artículo 23 del Estatuto Tributario. Entonces, por ejemplo, en este tipo de grupos aparecen los sindicatos, ¿sí? Aparecen las asociaciones de padres de familia, las asociaciones de exalumnos, entre otros. Y básicamente este tipo de contribuyentes, pues no están obligados ni a preparar el control de detalle ni el reporte de conciliación fiscal. ¿Ok? O sea, ellos no lo tienen que hacer. En tercer lugar, todo lo que se conoce como los fondos no contribuyentes de impuesto de renta, que están regidos en el artículo 18-1, 23-1 y 23-2 del Estatuto Tributario. Ellos tampoco están obligados a presentar ni a preparar el 2516. Y en cuarto lugar, los famosos contratos de colaboración empresarial que se rigen por el artículo 18 del Estatuto Tributario. Este mismo artículo era el que antes se denominaba consorcios y uniones temporales. Hoy por hoy, ese artículo 18 del Estatuto Tributario cobija a los consorcios y a las uniones temporales y también incluye hoy en día a los famosos joint venture. ¿Qué es un joint venture? Que básicamente me indica que son aquellas alianzas estratégicas. ¿Para qué? Para poder explotar una determinada actividad económica con alguien nacional o del exterior. Eso es un joint venture. ¿Ok? Y lo que tiene que ver con los contratos de cuenta en participación, el contrato de cuentas es, digamos que ese contrato de cuentas en participación es un contrato de colaboración empresarial que permite hacer qué? Asociar varias empresas o personas para poder ejecutar un negocio o ejecutar un proyecto. Y eso no deriva en que usted tenga que constituir una nueva persona jurídica. No hay que hacerlo. ¿Ok? Este tipo de cuentas los contratos de cuenta en participación están muy de moda hoy en día, sobre todo en los contratos de los ingenios azucareros con personas naturales y jurídicas que, ¿qué hacen ellos? Le suministran la caña porque ha ido mutando esa actividad del sistema de caña en mata para cuentas en participación. ¿Ok? Es ahí como un ejemplo de este tipo de actividad. Pero estos están exentos de presentar y preparar el 2516. Y en este punto,
muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿para qué nos menciona todo esto? ¿Sí? Pues yo les diré que el efecto que la conciliación contable y fiscal tiene en su contabilidad es mucho. ¿Por qué? Porque esto se da o está establecido básicamente en el artículo 771 raya 2, pero si usted se ubica en el artículo 771 y mira el titulito, va a encontrar que ese título se denomina prueba documental. ¿Y esto qué quiere decir? Que la contabilidad es un medio de prueba siempre y cuando sea llevada de acuerdo a las normas vigentes contables, es decir, a las normas internacionales y tributarias, es decir, con base en todo lo expuesto en la Ley 1819 de 2016, el Estatuto Tributario y otras normas que puedan llegar a surgir. ¿Ok? Entonces, digamos que adicional a lo que hemos hablado, el Estado le dio a la conciliación, a esa conciliación contable y fiscal, le dio el carácter de pleno valor probatorio, y aquí entra la famosa frase de los abogados que nos dicen siempre, dame la prueba y te daré el derecho. Es decir, sin prueba no hay derecho que pueda aplicar ni que yo pueda exigir. ¿Y eso en qué aplica? Suponga usted que tiene un conflicto con la DIAN, ¿sí? Que la DIAN lo citó porque usted no tiene unas inconsistencias, y usted no presentó el formulario, no presentó el reporte ni el formulario para la conciliación fiscal. Pues básicamente, si usted no lleva como prueba esa información, usted no tiene argumento para defenderse ante la DIAN. Y la DIAN entonces ahí tiene toda la potestad para enjuiciarlo, para llevar su tema, para cobrarle muchos más intereses, más sanciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque usted carece de un documento confiable para la DIAN que digamos que es el que le va a servir a usted para poderse defender. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Si no lo hacemos, básicamente estamos quedando desamparados y expuestos ante la DIAN para que nos sancione y no poderle refutar nada. ¿Ok? Ahora, el solo hecho de no presentar esa conciliación contable y fiscal deriva en una irregularidad en la contabilidad. ¿Y esto qué implica? Pues imagínense que con base en el artículo 651 del Estatuto Tributario, la DIAN, ¿qué va a hacer? Lo va a sancionar con un 0,5%, es decir, medio punto porcentual del mayor valor entre el patrimonio bruto y los ingresos brutos. ¿Ok? Y eso lo hace con base en el año inmediatamente anterior. Esto es una sanción que fácilmente puede llevar a la quiebra a una compañía. Entonces, pues digamos que aquí la enseñanza o la lección aprendida es, hay que tener mucha precaución. Si usted está obligado a presentar ese reporte de conciliación contable y fiscal, hágalo. ¿Ok? De no hacerlo, primero, si va a tener algún tipo de litigio contra la DIAN, pues usted no va a tener cómo demostrarlo. ¿Por qué? Porque esa obligación contable, esa conciliación contable y fiscal se convierte en prueba y se la va a pedir la DIAN. Y si usted no la tiene, pues básicamente no tiene argumentos para defenderse ante ese litigio con la DIAN. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no solamente perdemos desde el punto de vista jurídico, sino que nos van a sancionar. Y la sanción es del 0,5%. Ay, perdón. Voy a tomar un poquito de agua. Discúlpeme. Es que me emociono hablando, entonces tiende a pasar esto. Eso nos Tranquilo, damos profe. cuenta. Perdón. Dios, yo aquí atorado y ustedes burlándose. ¿En qué es esto? Mentira. Pero bueno, sigamos. Entonces, sí, hay que tener mucha precaución porque eso nos puede jugar en contra. ¿Ok? El hecho de no presentar ese tipo de conciliación nos puede representar, por un lado, una buena sanción, y por el otro, que si tenemos que defendernos, pues no vamos a tener argumentos para hacerlo, porque lo primero que nos dicen, bueno, ok, usted quiere defenderse, tráigame su conciliación, su conciliación contable y fiscal.
es que fue que nada, no tiene, entonces no tiene argumento. Entonces, no hay cómo defenderse, ¿ok? Hay que tener mucha precaución con ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, y entonces aquí ya entramos a, ¿qué es eso de ese proceso de conciliación contable y fiscal? ¿Eso cómo se cocina? ¿Cómo saco yo los datos? ¿Cómo hago esto? Pues, digamos que hay todo un proceso para poder desarrollar este tipo de conciliación, ¿listo? Entonces, lo primero es que hay 3 pasos que hay que seguir para realizar ese proceso de conciliación contable y fiscal. ¿Listo? Entonces, el primero es realizar una conciliación entre la utilidad contable y la renta fiscal. Es lo primero que tenemos que hacer. Una vez ya hemos terminado eso, pasamos y realizamos una conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal. Y una vez finalizamos ya esos 2 pasos, entramos al tercero, que es analizar las diferencias permanentes. ¿Ok? Entonces vamos a desglosar punto por punto para mirar a ver eso qué es, y en qué consiste y cómo se hace, etcétera, etcétera. Entonces digamos que vamos a analizar en primera instancia lo que es la conciliación entre la utilidad contable y fiscal. ¿Listo? Perdón. Entonces, esa conciliación entre la utilidad contable y la renta fiscal hace referencia, bueno, veámoslo como cuando estamos hablando de la conciliación entre la utilidad contable y la renta fiscal. Digamos que ahí hay que diseñar la mejor ruta para poder calcularlos, tanto la utilidad contable como la fiscal, lo tenemos que calcular, pero lo tenemos que calcular de una manera correcta. En ese aspecto, pues vamos a exponer la ruta que a mi criterio es la mejor ruta y consiste en lo siguiente. Entonces, primero, suponga que en la actualidad usted no ha realizado la conciliación contable ni fiscal, ¿listo? Entonces, tenemos que seguir unos pasos para poder desarrollar esa conciliación de una manera correcta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, digamos que lo primero que debemos hacer es tomar ese balance de comprobación en donde está el activo, en donde está el pasivo, en donde está el patrimonio. Ahí también van a haber unos ingresos, van a haber unos gastos, unos costos, en fin, ahí en ese balance de comprobación está todo, ¿listo? Entonces, con esa información, proceda a determinar una utilidad contable bajo la norma contable de información financiera y apoyándose en las NIF, ¿listo? Entonces, bajo ese primer criterio, vamos a tener que calcular esa utilidad contable, ¿listo? Pero nuestro insumo va a ser el balance de comprobación, ¿listo? El segundo paso, ¿qué es? A esa utilidad que ya se calculó, hay que, digamos que con esa utilidad que calculamos acá, esa utilidad contable, vamos a proceder a depurarla con base en lo que nos indica el artículo 28 del Estatuto Tributario. Y ahí, pues básicamente nos dice que cuando se considera realizado un ingreso fiscalmente, ese artículo 28 hace referencia a eso. ¿Cuándo se considera realizado un ingreso fiscalmente? ¿Listo? Entonces, básicamente, a esa utilidad le vamos a restar los ingresos devengados no grabados. ¿Listo? Ahora, en tercer lugar, el tercer paso es, una vez ya hemos hecho esa resta, a ese resultado le vamos a sumar los costos devengados no deducibles, que básicamente están reflejados en el artículo 59 del Estatuto Tributario. Y es cuando se considera realizado un costo fiscalmente. ¿Ok? Entonces, tenemos una utilidad contable que sacamos de nuestro balance de comprobación. A esa utilidad le restamos los ingresos devengados no grabados. A ese total le sumamos los costos devengados no deducibles, que están albergados acá en el artículo 59 del Estatuto Tributario. Y a eso, ¿qué más le hacemos? Le vamos a sumar los gastos devengados no deducibles, que están descritos en el artículo 105 del Estatuto Tributario. Y básicamente ese artículo 105 me dice cuándo se considera realizado un gasto fiscalmente. ¿Ok? Dime. Ok, entonces en este punto hay que aclarar que estos artículos aplican básicamente
para los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad. ¿Listo? Esto no aplica para una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad. ¿Listo? Eso necesariamente solo rige para este tipo de personas. ¿Ok? Y por último, ¿qué hacemos? Entonces, digamos que bajo estos parámetros que hemos descrito acá, ¿sí? Ya hemos calculado nuestra utilidad contable bajo la norma contable internacional. ¿Y esto qué quiere decir? Que posiblemente usted va a tener unos ingresos devengados, pero que no son gravados, como por ejemplo, unos ingresos que me implican aumentar el patrimonio y reflejar un ingreso, ya que, digamos que he medido ese activo a valor razonable. ¿Y qué quiere decir el que haya yo medido un activo a un valor razonable? Que le he aumentado el activo, ¿sí? Contablemente lo he hecho y he llevado una contrapartida, puede ser al ingreso, ¿sí? Y este ingreso corresponde a un ingreso devengado y contabilizado, pero que no es gravado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarlo. Luego de esto, viene otra conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal. Entonces, ya hicimos esta primera, esa conciliación entre la utilidad contable y la utilidad fiscal. Ahora, realicemos la otra conciliación que nos dice el proceso de conciliación contable y fiscal, que es básicamente, vaya, haga una conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal. ¿Listo? Entonces, veamos en qué consiste esa conciliación. Entonces, básicamente, aquí tenemos esa conciliación entre el patrimonio contable y lo fiscal. En este punto, vamos a encontrar que en nuestra contabilidad tenemos unos activos que están medidos a valor razonable o que están de pronto medidos a costo amortizado o a valor de revaluación, entre otros. Por otra parte, también vamos a tener unos pasivos que están medidos a valor presente, ¿sí? Y también vamos a tener su contrapartida, ya sea en el ingreso o en el gasto. ¿Ok? Eso es lo normal que se tiene en una contabilidad. Ahora, también, bueno, digamos que concretamente en su patrimonio contable, ¿qué está pasando con esto que le he dicho? Que tiene unos activos medidos a valor razonable o a costo amortizado o a valor de revaluación, que tiene unos pasivos medidos a valor presente. Y todo eso tiene su respectiva contrapartida en ingresos o en gastos. Entonces, concretamente, en nuestro patrimonio contable, ¿qué está pasando? Pues que al hacer un ajuste por valor razonable, lo está subiendo, ¿sí? Lo está aumentando. Entonces, es una partida que me está aumentando el patrimonio contable. Pero esto es una partida que la debemos tomar como disminución del patrimonio fiscal. ¿Por qué? Porque eso no lo va a aceptar el gobierno como un aumento de patrimonio. Entonces, por esta razón es que hay que manejar estas dos conciliaciones de la mano. ¿Ok? También nos puede llegar a pasar con los ingresos devengados, con los famosos intereses implícitos y demás, ¿sí? ¿Por qué esos intereses implícitos? Porque usted puede tener, digamos que y es que miren lo complejo que termina siendo el hecho de plantear unas malas políticas contables. Suponga el caso en el que usted es un accionista de una empresa, y usted espera pues, que cada año le den lo correspondiente a su participación de la utilidad. Pero ¿qué pasa? Que la empresa, a final de año, antes de hacer la distribución de utilidades, ¿qué hace la empresa? Hace el cierre y tiene una utilidad, ¿sí? Esa utilidad, ¿qué hace el contador de la empresa? Le hace la medición posterior con base en el valor razonable. Entonces, se está inflando esa utilidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que pues yo como empresa la puedo justificar. Yo le digo, cuando me digan, bueno, ¿y usted por qué pagó impuestos? O sea, ¿por qué me contabilizó menos de lo que aparentemente debía contabilizarse por tema de dividendos? Ah, no, es que lo valorizaba, lo llevaba a lo razonable para el cierre del periodo, pero en efecto eso no tuvo ese incremento. Entonces usted lo ajusta. Y pues bien, pero el problema se le traslada es al accionista,
¿Por qué se le traslada al accionista? Porque yo como empresa le estoy justificando, le estoy certificando que ese accionista, cuando me pida el certificado para poder hacer su declaración como persona natural, yo le voy a decir, sí, hay unos dividendos por repartir inflados, unos dividendos sobrevalorados. ¿Por qué? Porque los llevé a valor razonable. ¿Ok? Y entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Lo estoy castigando. ¿Por qué? Porque estoy inflando unos ingresos, unos dividendos que todavía no se los he pagado y aparte sobre eso, él sí va a tener que declarar impuestos. Entonces, lo más aconsejable en ese tipo de casos es que las políticas contables no midan al valor razonable los dividendos. ¿Por qué? Porque castigan a los accionistas. ¿Ok? Hay que tener mucha precaución con eso. El tema de políticas contables, y esto me lo han escuchado decir y me lo van a escuchar decir siempre, es un tema que es muy delicado, es un tema en el que hay que ponerle los 5 sentidos para que el tema quede bien hecho. Hay que verlo con proyección, hay que tratar de irnos al futuro, hay que tratar de ver, tener el panorama completo de la empresa, todas sus transacciones, el modelo de negocio, todo hay que tenerlo perfectamente claro para poder elaborar una política contable que no nos vaya a traer problemas al siguiente año. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, digamos que esa misma situación de revalorar o de valorar por medio del método de valor razonable los activos, pues también nos puede llegar a pasar con los ingresos devengados, con esos intereses implícitos. ¿Qué hace? Pues estamos sobrevalorando, estamos inflando mm, unos dividendos y además, mire, volviendo al tema del accionista, el accionista, ¿qué puede hacer? Dice, ok, usted me está certificando que que estos son los dividendos que usted me va a pagar. Y lo tiene, mire, el peor problema es que eso está, como yo lo revaloricé, como yo la medición posterior que le hice a esos dividendos fue a valor presente, posiblemente eso tiene unos intereses intrínsecos, entonces eso me eleva el valor de los dividendos. ¿Qué pasa? Que yo como empresa lo estoy reflejando en el estado de resultados. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Hay un código por allá en el Código de Comercio, hay un artículo por allá en el Código de Comercio que dice que a mí como accionista, como socio, la figura que sea, como dueño de una participación de la empresa, me deben pagar la utilidad con base en lo reflejado en los estados financieros. Entonces, si yo estoy reflejando unos dividendos inflados, pues imagínese, con base en eso, el accionista que quiera se puede acoger a ese artículo del Código de Comercio y me obliga a pagar esa información. Eso salió en un acta, ¿cómo se dice? Hay un documento que expidió específicamente la Superintendencia de Sociedades refiriéndose al respecto y dándole toda la autoridad al accionista para que pueda acogerse a ese artículo. Entonces hay que tener mucha precaución porque eso nos puede pasar factura más adelante, ¿listo? Entonces, eso también nos puede pasar con los ingresos devengados, con los famosos intereses implícitos y demás. Y ya en este punto, digamos que el proceso que estamos llevando nos indica que debemos sumar los costos devengados no deducibles, ¿sí? Eh, digamos que tenemos que sumar esos costos devengados no deducibles y esto hace referencia a los costos devengados porque es reconocido que deterioros. Por ejemplo, en el caso del inventario, en este punto, la norma nos indica que el inventario de final de año debemos medirlo por el menor valor entre el costo que está en libros, ¿sí? O digamos que debemos medirlo por el menor valor entre el costo o ese valor que está registrado en libros contra el valor neto realizable. Entonces, lo que hacemos es una comparación, ¿ok? Lo que tenemos en libros, pues eso no hay que hacerle más nada, simplemente remítase al libro y diga, ok, este es el valor de mis inventarios. ¿Qué es el valor neto realizable? El valor neto realizable básicamente es una estimación que usted hace, ¿sí?
Usted estima unas ventas, un precio de venta, y a ese precio de venta, ¿qué hace? Le quita, le resta lo que son los gastos de ventas menos los costos de transformación. Y ahí le da eso el valor neto realizable. Y usted lo que hace es los compara, los dos, el valor que tiene registrado en libros y ese valor neto realizable estimado que le dio. Entonces, ¿qué hace? Suponga que el valor que tiene en libros es menor al valor neto realizable. Ahí la norma lo obliga a usted a realizar un deterioro, un ajuste, y a ese ajuste se denomina deterioro. Y es básicamente dejar el valor que tienen libros, que está inflado, al mismo valor que calculó por medio del valor neto realizable. ¿Okay? Entonces, digamos que ese tema, ese deterioro también nos va a pasar factura, ¿sí? Entonces, digamos que si nosotros contabilizamos un deterioro porque su valor neto realizable es menor que el valor registrado en libros, entonces tenemos un deterioro. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues básicamente y contablemente lo que se hace es un débito al costo y un crédito al inventario. Es decir, lo que estamos diciendo con ese registro, con ese asiento contable, es que tenemos un costo de vengado, un costo realizado, tenemos un costo registrado. Y la norma nos dice que lo deterioremos. Pero, ¿en dónde está la contrapartida de eso? Entonces, básicamente eso está en la disminución del patrimonio. Entonces digo yo, aquí en la conciliación del patrimonio contable y fiscal, es donde vengo y aumento mi patrimonio fiscal. ¿Ok? Es, digamos que es en donde vengo y aumento mi patrimonio fiscal porque allá en la conciliación de la utilidad contable y renta fiscal, en la anterior, aquí en este slide, en esta conciliación entre la utilidad contable y fiscal, ¿sí? Estoy disminuyendo mi patrimonio contable, pero tengo que venir a aumentarlo fiscalmente porque esa partida me está disminuyendo mi patrimonio, pero a su vez tengo un costo que, eso me dice la ley, que el gobierno no me va a reconocer costos que no hayamos realizado. Entonces, el día que vendamos la mercancía es cuando el gobierno y nosotros podremos identificar si ganamos o si perdimos, ¿ok? Si la vendimos por menor valor, pues tendremos que presentar el costo en nuestra contabilidad y le podemos mostrar al gobierno que la vendimos por un menor valor, pero como en la contabilidad la tenemos registrada al costo y ese es el valor al que tenemos que reconocerla tributariamente, porque pues, la tenemos con un costo mayor y un ingreso menor, lo que nos representa que es que estamos perdiendo. Y ahí el gobierno no reconoce la pérdida. ¿Okay? Entonces, hay que tener precaución, hay que tener ese tipo de conceptos claros para saber el manejo que se le va a dar en cada una de estas conciliaciones. Por último, lo que tiene que ver con los gastos de vengados no deducibles. ¿Sí? Digamos que esos gastos de vengados no deducibles que aparecen acá, esta sección, esos gastos de vengados no deducibles, por ejemplo, lo que pasa con los deterioros, esos deterioros yo los registro con un débito a un gasto y un crédito a una disminución del activo, contrario a lo que pasa con la depreciación. Por esta razón, lo llevamos a la cuenta 1299, a la cuenta 1399 o a la cuenta 1499. Eso con el deterioro. ¿Okay? Entonces, básicamente, palabras más, palabras menos, lo que tenemos es un gasto de vengado contabilizado, pero que no es deducible. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Debo excluirlo para llegar a una utilidad contable sin efectos de norma contable de información financiera bajo las normas internacionales. Entonces, debo llegar a esta norma contable de información financiera que se hace bajo las normas internacionales. Pero sucede que esto me afecta al patrimonio. Entonces, aquí en la conciliación del patrimonio contable y del fiscal, entonces tengo una partida que es la contrapartida de ese deterioro que me está disminuyendo el patrimonio contable, pero me debe aumentar el patrimonio fiscal.
¿ok? Entonces, usted dirá, uy, pero esto es un enredo, pero digamos que uno ya cuando lo va practicando, pues tiende a facilitarse las cosas. Entonces, llegando a esa utilidad contable, sin efectos de norma contable de información financiera o con base en las NIF, esta utilidad contable, entonces digamos que ya vamos a tener una cifra y lo que debemos hacer es irnos con esa cifra para revisar en el estado de resultados cuáles son las diferencias permanentes. ¿Sí? Y usted, bueno, ¿cuáles son esas diferencias permanentes? Entonces ahí tenemos que hacer lo siguiente. Digamos que esas diferencias permanentes, digamos que ya tenemos una utilidad y vamos lo primero que hacemos es irnos a mirar la cuenta 4 si tenemos ingresos no grabados, o sea, los que están contemplados desde el artículo 36 al 57 del Estatuto Tributario. Entonces vamos y miramos, ya con esa utilidad, vamos y miramos qué ingresos no grabados tengo. Entonces remítase a estos artículos para determinar cuáles aplica, ¿listo? Y los va restando, ¿listo? Entonces, hay que ir a mirar si tenemos esos ingresos no grabados, denominados ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Son los mismos, estos ingresos no grabados. Entonces, si tengo ese tipo de ingresos, la norma me dice, quítelos. ¿Por qué? Porque esos ingresos no son grabados. Entonces, los vamos restando. ¿Listo? Luego, ¿qué me dice? También debemos revisar si tenemos ingresos no contabilizados y grabados, ¿ok? Que son los que aparecen reflejados en el artículo 35 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, ¿qué puede ser un ingreso contabilizado y grabado? Un préstamo que se le hace a un socio. ¿Y eso qué implica? Eso nos genera un rendimiento presuntivo que no está contabilizado, pero sí es grabado, ¿ok? Entonces, hay que tener precaución con eso, ¿listo? Ingresos no contabilizados, pero que sí van a estar grabados, que hacen parte de la tarifa con la cual vamos a pagar nuestro impuesto de renta. Luego, ¿qué me dice? Luego me indica que le reste los ingresos que no son de la actividad ordinaria del negocio, que están todos recopilados entre el artículo 299 al 318 del Estatuto Tributario. Y aquí debemos recordar en estos ingresos que no son de la actividad ordinaria del negocio, digamos que aquí hay que tener presente que lo que estamos determinando es la renta líquida gravable. ¿Para qué? Para aplicarle la tarifa del impuesto de renta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Depurar, ¿sí? Debemos depurar de nuestros ingresos todo lo que tenga que ver con ganancias ocasionales que están contempladas en los artículos 299 al 318 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, una utilidad en venta de activos fijos por más de 2 años, ¿sí? Las famosas herencias, legados y donaciones, o las utilidades en liquidación de sociedades, todo lo que tiene que ver con loterías, rifas, juegos y apuestas y similares, ¿sí? Y lo que creó la ley 1607, que denominó donaciones que usted haga entre vivos. Entonces, eso hay que tenerlo ahí en cuenta, ¿listo? Ahora bien, ¿por qué debo restar estos ingresos que no son de la actividad ordinaria del negocio? ¿Por qué los debo restar? Porque aquí me dice el procedimiento que los reste, ¿ok? Porque estos ingresos van a pagar la tarifa, no del 32%, sino la tarifa del 10%, ya que lo debo calcular ya, digamos que los tengo que quitar de ahí porque esos van con tarifa del 10 y el impuesto de renta que yo voy a pagar lo voy a hacer con base en el 32%. ¿Ok? Luego, ¿qué me indica? Que debo sumar los costos y gastos no deducibles. Estos costos y gastos no deducibles están en el artículo 104 al 177 2 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Y me dice que debo sumarle los costos y gastos no deducibles que los tenemos contabilizados, pero que no son deducibles. Por ejemplo, que no cumplimos requisitos de depreciación, que no tenemos seguridad social, que no hice retención en la fuente, entre otros. Esos pueden ser considerados esos costos y gastos no deducibles. Dime.
Ok, entonces, luego de eso, ¿qué más me indica? Debo restar los gastos no contabilizados y deducibles, ¿sí? Y aquí en esta parte, todos esos gastos no contabilizados, pero que son deducibles, están contemplados en estos artículos, el 142, el 147 y el 189 del Estatuto Tributario. Entonces, debo restarle esos gastos no contabilizados y deducibles a la luz con lo que tiene que ver con la pérdida fiscal y con el exceso en renta presuntiva, es decir, lo que se maneja a título de compensaciones. ¿Y eso qué es? Eso es un gasto que no tenemos contabilizado, pero que sí es deducible. ¿Listo? Luego, ¿qué más nos indica el procedimiento? Que debemos restar las inversiones fiscales deducibles. Estas deducciones, estas inversiones fiscales deducibles se encuentran en los artículos 157 al 172 del Estatuto Tributario y básicamente corresponde a aquellas inversiones que nosotros desde el punto de vista tributario hemos hecho y que las vamos a ver más adelante. ¿Listo? Estas inversiones fiscales deducibles son esas inversiones que el gobierno le entrega a los contribuyentes como caídas del cielo, ¿sí? Y el gobierno nos indica que realicemos esa inversión. Por ejemplo, lo que se hace en los centros de reclusión, esos centros de reclusión carcelarios. Entonces, esta inversión el gobierno nos la reconoce como deducible. ¿Listo? Entonces, ahí podemos echar mano de ese tipo de inversiones, si es que las hemos hecho, para deducirlas. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Restamos las rentas exentas, ¿sí? Ya hablamos de estas inversiones fiscales deducibles, ahora restamos lo que son las rentas exentas, que son aquellos valores que la ley tributaria indica que no son gravables y que se encuentran descritos en el artículo 207 al 235 raya 2 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Y por último, llegamos a lo que es nuestra amiga, la renta líquida gravable. ¿Ok? Con esta renta líquida gravable es con la que vamos a calcular la tarifa del 32% correspondiente al año gravable del 2020. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Esa renta líquida gravable es lo que vamos a llevar a la cuenta impuesto de renta por pagar como crédito a la cuenta 2404, impuestos, gravámenes y tasas de renta y complementarios, y un débito a la cuenta 54, denominada gastos de impuestos de renta y complementarios. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, aquí entonces ya tenemos nuestra conciliación contable. ¿Ok? Ya tenemos las cifras depuradas y ya después lo que viene es otra temática para meternos ya de frente con nuestra famosa declaración de renta personas jurídicas año 2020. Pero digamos que esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque aquí es en donde se comete el grueso de errores. ¿Ok? Son cosas que no tenemos en cuenta, por eso muchas empresas pagan de más. Por eso es que cuando uno en planeación tributaria se pone a analizar la declaración de renta de una empresa, se da cuenta que su tasa efectiva de tributación está rondando el 42, el 45%, cuando su tasa nominal es apenas del 32. Entonces usted empieza a mirar, como buen contador, usted empieza a mirar, pero venga, ¿por qué estamos pagando tanto impuestos? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Sí? Entonces usted tiene que empezar a echar mano de esas partidas que están por allá entre los costos y gastos que de pronto no pudo deducir. ¿Por qué? Porque está cometiendo algún error. De pronto no está pidiendo factura electrónica, no tiene los soportes adecuados, en fin. A eso es a lo que hay que enfocarnos para poder deducir la mayor cantidad de dinero para que nuestra utilidad, tanto contable como fiscal, no se vea afectada y no tenga yo que pagar más por impuesto y que obviamente eso redunde en que mi tasa efectiva de tributación se eleve. ¿Ok? Por eso es que en planeación tributaria, básicamente, y cuando lleguemos a esa materia, nos vamos a enfrentar a estrategias para poder mirar cómo yo, contador, tributarista, puedo hacer para disminuir esa tasa efectiva de tributación. ¿Qué estrategias hay? Y hay estrategias desde las políticas contables como tal,
para poder implementar y empezar a reducir ese tipo de tasa efectiva de tributación. ¿Qué es la tasa efectiva de tributación? Es básicamente, usted tiene la conciliación, usted tiene sus ingresos, tiene sus costos, tiene sus gastos, y eso le da una utilidad desde lo contable. Y en lo fiscal también tiene lo mismo, tiene unos ingresos, tiene unos costos y unos gastos, y le da una utilidad. ¿Qué pasa? Que en lo tributario usted no puede llevar todos los costos, ¿sí? Fijo tendrá algo que usted contabilizó, pero que no es deducible. Entonces, ¿eso qué hace? Que la utilidad en la parte fiscal sea más alta que la utilidad en la parte contable, pero como usted va a pagar ese impuesto sobre lo que dice la parte fiscal, entonces su impuesto se le va a subir. Por ejemplo, después de hacer la conciliación contable y fiscal, me encontré con que en esa conciliación, la utilidad contable me dio en 500 millones y la utilidad fiscal se me elevó a 750 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tenía unas multas que tuve que pagar, pero que no son deducibles, ¿sí? Unas sanciones que tuve que pagar desde lo contable, pero que no son deducibles en lo fiscal. Entonces, mi utilidad en la parte fiscal es más alta que la utilidad en la parte contable. Eso ahí, y digamos que cuando usted calcula, aplíquele el 32% a 750 millones y aplíquele el 32% a 500 millones. Entonces, ¿cuál le da más? Pues obviamente la fiscal es mucho más elevada, y cuando usted toma ese pago de impuesto, o sea, esos 750 millones por el 32%, se le da el pago de lo que usted tiene el pago del impuesto de renta. ¿Y cómo sabe usted cuál es la tasa efectiva de tributación? Usted simplemente toma ese impuesto de renta que lo calculó con base en lo fiscal, con base en la utilidad fiscal, que es más alta, y lo divide entre la utilidad contable. Y eso le da una tarifa efectiva de tributación que por lo general, con esas cifras, va a estar en el orden de los 40-45%. Entonces, usted realmente, lo que nos está diciendo esa tasa efectiva de tributación es que usted está pagando no una tasa del 32%, sino que usted está pagando una tasa del 40 al 45%. Y eso está mal. No deberíamos hacer eso. Entonces, ahí es cuando, como contadores, como cuerpo de administración de una empresa, tenemos que empezar a mirar realmente cuáles son esas partidas que me pueden estar afectando el que se me dispare mi tasa efectiva de tributación. Entonces, ok, estamos pagando muchas multas. ¿Qué tenemos que hacer para no pagar multas? ¿Sí? ¿Por qué estamos haciendo transacciones sin factura? ¿Sí? Entonces, hay que empezar a organizar todo ese tema al interior de la empresa. ¿Por qué? Porque es que eso yo no lo voy a poder deducir. Y si no lo deduzco, mi tasa efectiva de tributación se me dispara. Y es ahí en donde yo como empresa estoy pagando muchos más impuestos que el resto de las empresas, porque soy desordenado. Y eso tiene una implicación. Es más, tanto es así lo que se puede hacer a nivel de planeación tributaria con personas jurídicas, que las grandes empresas, por ejemplo, ese caso que le acabo de mostrar es de una pyme, en donde su utilidad contable fue de 500 millones, pero su utilidad fiscal fue de 750 millones. ¿Sí? ¿Qué pasa en las grandes empresas? Que ellas, la utilidad contable es, póngale, hablemos en cifras iguales que las de la pyme. Entonces, la utilidad contable de la gran empresa es apenas de 500 millones y la utilidad fiscal le da por ahí de 250 millones. Entonces, sobre esos fiscales que va a pagar impuestos. Entonces, ¿por qué es menor la utilidad fiscal que la utilidad contable en un gran contribuyente, en una gran empresa, en una multinacional? Porque esa gente contrata muy buenos abogados tributaristas que le realizan una excelente planeación tributaria y aprovechan cuánto beneficio tributario está descrito en el estatuto tributario. Esa es la verdadera razón. Por eso esas empresas logran maximizar su pago de impuestos, o no logran maximizar. ¿Ellos qué le dicen? Ellos dicen, yo pago mi impuesto justo, ¿sí? Y sí, tiene toda la razón, está aprovechando al máximo
todos los beneficios que le da la ley y procura no tener gastos que no sean deducibles. Por el contrario, todo lo que intenta hacer va orientado a deducirlo del pago de impuestos. ¿Ok? Entonces, pues básicamente ese era el tema que quería comentarles el día de hoy. En nuestra próxima sesión del martes, pues vamos a mirar otros temas también mucho más interesantes que nos van a permitir entrar con mayor propiedad. Ya digamos que aquí tocamos el procedimiento que debemos seguir en una conciliación contable y fiscal, que ese es el insumo. Si yo no tengo esa conciliación, yo no voy a poder arrancar a hacer mi declaración de renta, ¿ok? Entonces, esa es una parte bien importante. Yo voy a tratar, es que, y aquí voy a ser sincero, estos espacios me los dieron apenas este periodo. Todo lo que es impuestos departamentales y lo que es impuestos nacionales. Y yo por lo general los recibo a ustedes en planeación tributaria, en procedimiento tributario o en consultoría tributaria. Entonces cuando me llegan allá, los estudiantes vienen con muy malas bases, ¿sí? Por eso fue que yo tomé la decisión de empezar a trabajar todo el tema de declaraciones de renta en impuestos nacionales, pero estoy viendo que el tiempo no nos da para nada. Esto es muy corto y no alcanzamos a... Mire toda la cantidad de conceptos que hemos dado y no hemos todavía llegado al ejercicio. ¿Por qué? Porque es que si yo no les doy estas bases, pues no vamos a poder hacer bien el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Que, y eso me toca llevarlo a facultad, yo quisiera que el próximo periodo en impuestos departamentales yo me dedicara a trabajar la parte de la conciliación contable y fiscal para hacer una declaración de renta. ¿Mm? ¿Para qué? Para que Uy, las sí, personas cuando... porque eso está súper complicado. Sí, el tema es muy grueso. Y vuelvo y les Sí, digo, en 8 semanas no lo podemos cubrir a completitud. Entonces, lo que yo sí les voy a proponer a ellos es, miren, aquí en esta impuestos departamental, pues sí, muy chévere, el impuesto de vehículos, el impuesto a las bebidas alcohólicas, bueno, sí, eso, pues sí, eso es una tarifa y es más fácil de manejar, no tiene tanta complicación, pero impuestos nacionales tienen una implicación muy fuerte, ¿sí? Todo lo que es IVA, lo que es retención en la fuente, impuesto al consumo, todo ese tipo de cosas tienen una implicación. Pero digamos que de todos, el que más me afana a mí es la declaración de renta. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo le voy a proponer a la facultad es, miren, voy a coger la primera semana y les doy su brochazo a nivel de impuestos departamentales y luego me meto de frente con todo lo que es la conciliación contable y fiscal. ¿Listo? Son 5 semanas y todo eso yo lo grabo. ¿Mm? Y les comparto a ustedes esas grabaciones para que puedan ir aprendiendo pues, desde la óptica una grabación, pero digamos que van a tener un recurso y lo van practicando. De igual manera, cuando yo ya reciba a esos estudiantes de departamentales, los recibo aquí en nacionales, ya avanzamos en una parte gruesa del ejercicio. Ya lo tienen claro, ¿ok? Ya entonces lo que nos dedicamos acá, ya hicimos toda la conciliación, entonces ya lo que hacemos es traer cifras correctas de la parte fiscal y con eso elaboramos nuestra declaración de renta. Pero, pero el tema es muy grande, ¿sí? Esto es bastante fuerte, requiere unas buenas bases. Y pues digamos que yo considero que, bueno, ustedes ya vieron las contabilidades generales y ya han visto varias contabilidades, ¿cierto? sí, Sí. profe, pero pues hablando de esto, pues yo veo que nosotros quedamos mal preparados. Pues no sé qué posibilidades hay de que en la universidad no se vea por trimestres, sino que se vea al semestre, Uy, porque es que, sí, sí, porque es que realmente uno queda, o yo por lo menos, yo me siento súper mal preparada, ¿sí? Va sí, uno a enfrentar una realidad y las cosas se le ponen color de hormiga de verdad, porque no es uno capaz. Entonces dice uno, Dios mío, invertí plata donde no debía invertir o no valió la pena. ¿Mm? sí, Entonces, yo siento, sí.
Yo siento que es mejor tomarse uno los 10 semestres y esto, pero es que por trimestre, y un trimestre es muy cortico, son ¿qué? 8 6 semanas. semanas, 8 semanas. Imagínense, ¿qué puede uno aprender en 8 semanas? Realmente nada. Sí. Y pasa uno y ve otras materias y ve otras, y realmente lo único que tiene uno es conocimientos vagos, de resto no más. Entonces Sí. sale uno y lo van a evaluar a uno realmente y va uno a presentar una prueba TIT y va uno a presentar uno ya las pruebas como profesional y no grave, está uno gravísimo, gravísimo. Yo lo digo porque cuando yo presenté la prueba TIT, yo me sentí súper mal. Porque uno, lo básico de matemáticas, lo básico de español y eso, pero realmente que a uno le hagan ya preguntas de un calibre grueso como esto, uno queda grave. Sí, entonces, pues digamos que ahí hay un conducto que se puede seguir y es el hecho de, ustedes tienen unos representantes estudiantiles, tanto en el consejo académico como en el, ¿cómo le llaman? En el consejo directivo. A ellos es a los que hay que venderles esta situación, ¿ok? Decirles, mire, nos sentimos mal preparados, sentimos que la metodología por trimestre no es la más adecuada. Hay que contemplar también el hecho de que posiblemente si es por semestre, entonces se puede subir un poco el costo de la matrícula, pero eso habrá que evaluarlo, ¿sí? No soy yo quien esté en capacidad de decir eso, pero digamos que en ese orden de ideas soy plenamente partidario del tema. Es decir, 16 semanas, pues ya son un mayor número de horas con el cual podemos trabajar y podemos sacar el máximo provecho. Hay que tener en cuenta también que digamos que no solamente se pueden quedar con lo que vemos aquí en clase, ¿sí? Hay que eh, documentarse, hay que leer los contenidos, en fin, hay que tratar de buscar más información que refuerce el tema, que refuerce este tema que estamos hablando y de esa forma, pues usted tenga un concepto mucho más amplio, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque es que me he dado cuenta que muchos estudiantes son muy juiciosos para llegar a los encuentros, pero solo se quedan con eso, ¿sí? ¿Y en qué me doy cuenta yo? En los exámenes. ¿Por qué? Porque es que en los Sí, exámenes yo saco unas preguntas de los contenidos y esas preguntas son, con eso yo sé, yo aseguro que nadie saque 5, ¿sí? Simplemente trayéndome 3, 4 preguntitas que meto en el banco de preguntas y yo Yo me sé que saqué esas 5, personas... profe, 5 de 5. Ah, tramposo, mentira. Pero como dice un amigo, todo lo del pobre es robado, chimbo Sí, profe, estudiado. ¿cómo así? Ah, mentira, Teddy, pero bueno, muy chévere, te felicito. Pero sí, pasa eso. Cuando yo quiero que nadie me va a sacar 5, yo le saco muchas preguntas del material que está publicado, porque yo sé que no lo leen, ¿sí? Entonces, eso me hace pensar que se quedan solamente con las 2 horitas que vemos acá en clase, y eso no es suficiente. Entonces, digamos que hay acciones de mejora que emprender por parte y parte. Por parte de la institución, ojalá si se diera el paso para saltar a semestralizado. Y por parte del estudiantado también para darse cuenta que no solamente es el hecho de venir a la clase como tal, sino que también hay que complementarlo con trabajo individual. ¿Ok? sí, es verdad, pero de todas maneras, pues no sé hasta dónde haya esa posibilidad de verdad de semestralizar la carrera, porque pues no sé si a todos les pasa exactamente lo mismo que a mí. ¿M? No, yo creo que Que el no, tema es y generalizado. realmente, y no es lo que muchas veces dice el profe, que es que uno se queda con lo que le dan en las 2 horas, no, muchas veces uno se sienta y lee y revisa, pero es que no es lo mismo uno leer y esto a cuando alguien que realmente sabe se lo está explicando, se lo explican a uno con ejemplos, con todo. Mire, yo por ejemplo, con todo lo que vimos acá, en este momento y vaya uno a leer hoy, mañana y queda como el oso, groggy, ¿sí? Porque no sabe nada, ¿sí? Sí, Solamente
teoría, y de pronto se le quedaron conceptos, pero ya, hasta ahí. Vaya uno a aplicar eso realmente si uno sabe cómo se aplica. No sabe. Entonces sale uno y, por ejemplo, los que están en empresas donde están en la parte contable, bien, vaya y venga, tienen una posibilidad. Pero los que estamos en una empresa donde no estamos en la parte contable, ¿qué? ¿Mm? Entonces, realmente llegamos a ser el oso. ¿Mm? Y llegamos a qué? A decir, ¿y usted de qué universidad viene? No, yo vengo de tal. No, pero le robaron la plata, pero no sé qué. Se ganó el diploma en un tamal, ¿sí? Sí, claro. Cosas por el estilo, porque realmente sale uno mal preparado. ¿Mm? Sí, Entonces hay entiendo. materias que es muy fáciles. Yo, por ejemplo, estaba viendo en este trimestre y viendo eh, la materia electiva, viendo electiva de familias, cada quien sabe cómo vive, ¿sí? Y Sí. si usted se dedica a estudiar, mire, esa es una materia que se la metieron a uno de relleno, donde uno se está perdiendo la oportunidad de tener otra clase como estas, ¿sí? Igual por pensum Que tienen que cumplirlo, así que en Exacto, cualquier sí. universidad usted va a Mm. ver materias así. Lo que pasa es que, sí, digamos, mi hermano también estudia contaduría, él estudia también semestral y es lo mismo, ven las mismas materias, yo veo que él ve las mismas materias, es una distinta universidad obviamente, sino que ven más ejercicios. Nosotros vemos por más pocos, eso, probablemente por lo que hay menos tiempo. Pero, o por sea, es eso, lo mismo. De todas maneras, lo que dice el profe, uno siempre tiene que actualizarse. Y más siendo contador, usted tiene que estar leyendo mucha cosa. Pues yo, es, afortunadamente, por lo que trabajo con la parte contable, entonces me eh, toca estar leyendo y más en el sector público, que eso sale informe tras informe, resolución tras resolución. Eso es de cada quien también. De parte y por parte, eso ¿no? digo, por eso digo, los que tienen la posibilidad de trabajar en la parte contable, no hay problema. Pero los que no tenemos esta posibilidad, ¿m? Sí. Pero bueno, listo, profe. Ay, qué vaina, Esto pero, lo pero dejamos sí, así. sí te recomiendo, María Eugenia, que escales el tema con los representantes estudiantiles, que creo que son varios, para que manifiesten eso ante las autoridades, digamos, comité académico, consejo directivo, para que en realidad sea escuchado la propuesta y se tenga en cuenta, porque ahorita digamos que la universidad está en proceso de renovación del registro calificado. Se hizo mucho ajuste en tema de materias propias de la carrera, pero lo que dice Eddie es totalmente cierto. El ministerio nos obliga a también, digamos que como institución, se dé otro tipo de formación, no solamente en el eje específico de la carrera, sino que existan otras materias como la que tú mencionas. Y digamos que tiene el componente de ciencias básicas, entonces donde uno ve matemáticas, estadística, el componente humanístico, el componente electivo, pero esos son temas que no son propios de la universidad, ¿sí? Sino que es el ministerio el que dice un plan de estudio debe tener como mínimo tanto por ciento de electivas, tanto por ciento de materias de ciencias básicas, tanto por ciento de eje temático. Entonces lo tienen de esa forma estructurado. Sí, yo también, créame que yo también fui estudiante y me sentía con la misma frustración, ¿sí? Porque uno decía, miércoles, pero yo qué hago, a mí me llevaban a ver, digamos, esas materias que son, ay, ¿cómo es que le llaman? En donde convergen estudiantes de todas las carreras. Entonces yo terminaba en materias, en charlas del rayo láser, de temas de física. Yo decía, miércoles, ¿yo qué hago aquí metido? Pero si usted se salía, entonces le ponían falla. Entonces le tocaba a usted, así se fuera tomando el pelo ahí, pero él tenía que estar, tenía que cumplir, porque es un requisito del ministerio. Yo creo que el tema viene también de autoridad como tal, autoridad reguladora en este caso, en donde las cosas de pronto pueden llegar a ser mejores, pero también uno entiende que el contador no es solamente contador, el contador es persona y como tal debe tener también una formación
en valores, en ética, ser lo más integral posible. Por eso es que hay que contemplar ese tipo de materias. Sí, Pero profe, te agradezco mucho el comentario, María. yo lo entiendo, pero también entiendo que, que cuando uno tiene una estructura, pues no sé, como humana, eh, son cosas que pasan como a un segundo plano y donde uno realmente está enfocado en otras cosas que no necesariamente tiene que ser eso. Pero bueno, lo que el profe dice, eso viene de Secretaría de Educación y pues ahí no se puede hacer nada. De todas maneras, sí voy a comentar con los Líderes muchachos, estudiantiles, sí, eso es bien sí, importante. a ver si de pronto de verdad se da esa posibilidad, ¿sí? Igual, pues así no sea para uno, pero de pronto puede para que pues otros estudiantes de pronto tengan esa posibilidad. Exacto, sí, sí, me parece bien. Y no lo eches en saco roto, exprésalo porque sé que el tema puede llegar a ser escuchado en esas instancias, ¿ok? Ok, profe, de todas maneras le agradezco muchísimo. Muchas No, gracias, no, la no, a clase ustedes. estuvo súper interesante, pero igual lo que usted dijo no es bueno que se quede ahí. Pues esperamos las grabaciones, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, 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 tranquila que eso, el objetivo es tratar de corregir esas falencias que como institución se han venido cometiendo y poder sacar profesionales de mucho más nivel. ¿Ok? Ok, profe, muchísimas Bueno, gracias, a compañeros. ustedes, muchas Hasta gracias. luego. Cuídense Hasta mucho. luego. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta Muchas Descansen. luego. gracias. Bueno, cuídense mucho, que les vaya bien. Igualmente para todos.